El saludo y a Sociedades Bíblicas, sobre todo, muchísimas gracias por el honor y la oportunidad de estar con ustedes en este curso de Pedagogía de la Ternura. Agradezco mucho el apoyo técnico, los hermanos y hermanas de Colombia, Ecuador, sé que también está haciendo su esfuerzo para que todo esto salga muy bien. Y yo debo felicitar a Sociedades Bíblicas por este esfuerzo. Ya Leticia me ha puesto al tanto de todo lo que están logrando. Gracias a Dios por tanta capacidad puesta al servicio del pueblo del Señor y para bien de las iglesias. En verdad aquí estamos haciendo un esfuerzo no solamente por los que se conectan y los que después van a ver la clase, sino por tantas iglesias a través de las cuales nos conectamos a través de los estudiantes e intentamos bendecir la vida del pueblo de Dios, de manera que iniciamos este curso de Pedagogía de la Ternura con esa misma expectativa que has mencionado en la oración. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, que mientras estamos dialogando en la clase, el espíritu tierno del Señor nos acompañe, nos inquiete, nos traiga nuevas ideas, nos inspire. Eso es lo bueno de contar con la ternura del espíritu, que el curso no se reduce a lo que uno enseña, sino a lo que enseña él también. Nos va trayendo imágenes, recuerdos, nos va inspirando cosas que van más allá del curso. De manera que iniciamos el curso con esa esperanza y esa expectativa. Como dijo Leticia, yo soy colombiano, vivo en Costa Rica ya hace 21 años, voy para 22 años. Bueno, y en contacto con toda América Latina por la bendición que tengo de trabajar con los 14 países donde, bueno, 15 ahora con Venezuela, donde World Vision o Visión Mundial tiene presencia. De manera que por ahí seguramente hay amigos, amigas que me he encontrado en mis correrías y ya nos iremos conociendo y saludando mejor. Bueno, permítanme subir la presentación. Permítanme, subo la presentación. Ahí estamos. Como ustedes saben muy bien, la dinámica del diplomado nos permite dos momentos de conversación. Yo voy a mantener atención también en el chat por si ustedes quieren poner alguna inquietud, generar alguna conversación entre ustedes también. Eh, Mientras uno va hablando, a veces hay estudiantes que conocen algún libro o un artículo que quieren sugerir. Entonces, bueno, vamos a tener el chat como participación activa durante estos minutos de la clase. Y yo voy a agregar un diálogo muy pequeñito. Ahora, después de presentar los objetivos del curso, que lo voy a hacer muy rápido, y que más allá de presentar los objetivos es presentar el espíritu del curso. Bueno, a esto me refiero. Permítanme paso esta. Bueno, la ruta que vamos a seguir hoy es la siguiente. Yo les presento los objetivos, ya les dije, sobre todo el espíritu, porque la letra ustedes la tienen también en el sílabo, pero yo me quiero referir al mencionar los objetivos a cómo entiendo yo cada objetivo y qué importancia le veo yo para la enseñanza cristiana en la iglesia, ya sea en escuela dominical, escuelas bíblicas de vacaciones, púlpito, seminarios, universidades cristianas, pero el efecto que eso tiene o las aplicaciones que tiene la pedagogía de la ternura para los otros espacios educativos de la vida, donde enseñamos y donde somos enseñados, en la familia, en la sociedad en general, en el barrio, cuando interactuamos, estamos aprendiendo, estamos enseñando. Entonces vamos a ver cómo la pedagogía de la ternura no se reduce al aula formal de clases, sino que tiene que ver con esas dinámicas
educativas que nos da la vida. Después voy a señalar un punto de partida. Ese punto de partida nos va a servir para las 4 sesiones. Después, en el tercer punto, voy a hablar sobre la revolución de la ternura. La ternura como revolución, porque de una vez les adelanto, hablar de pedagogía de la ternura es hablar de una pedagogía revolucionaria, no por ser distinta, sino porque busca cambios muy profundos en la vida, que son las revoluciones que nos muestra el Evangelio. Las revoluciones del Evangelio llegan al fondo de la vida, pero hablaremos de eso. En el cuarto, la ternura como desarrollo humano integral. Entonces, como ven, hoy estaremos entrando con el panorama más amplio de cómo entendemos ternura. Estamos poniendo todas las bases, de manera que hoy es el día de hacer todas las preguntas que tengan. Siendo un tema relativamente nuevo, siéntanse en toda la confianza de preguntar hasta lo más elemental. Y quinto, a ver cómo les parece esto. Jesús, representación humana de la ternura divina. Porque siempre me preguntan, Harold, ¿cómo define ternura? Y uno se rasca la cabeza y dice, ternura. Yo tengo varias definiciones, pero ninguna logra captar la profundidad de lo que eso significa. Bueno, el padre de la pedagogía de la ternura es un ilustre peruano, Alejandro Kusianovic, con quien tengo el honor de ser amigo personal. A él le preguntan, Alejandro, ¿qué es pedagogía de la ternura? Defínalo. Dice, no me gustan las definiciones. Estoy de acuerdo. No, definir lo indefinible. Entonces nosotros en el Evangelio tenemos una ventaja. Esos asuntos profundos de la vida, como el amor, la ternura, la fe, que no se pueden definir en 3 líneas en un diccionario, nosotros en lugar de buscar definiciones, buscamos un modelo. Nosotros tenemos un modelo. El Nuevo Testamento nos muestra qué es la ternura, cómo se comporta la ternura y de qué se trata ser un maestro tierno. Ahí está Jesús. Miremoslo a él. Entonces, mirando a Jesús, encontramos la representación humana de la ternura divina. Muy, muy, muy clara, incluso más clara que en el Antiguo Testamento, pero de eso vamos a hablar. Entonces, esta es la ruta que vamos a seguir y nos vamos con los objetivos. Lo que queremos es ofrecer elementos teóricos. Hoy vamos a dedicarnos un poco a eso. Herramientas prácticas y sugerencias pastorales. Tengan en cuenta esos 3: lo teórico, lo práctico aplicado a un espacio en particular que es lo pastoral. No solamente para pastoras y pastores, no, lo pastoral como lo que desarrollamos ministerialmente en toda la iglesia, lo pastoral, para el ejercicio de la pedagogía de la ternura como una práctica transformadora. Resalten la palabra transformadora, porque la pedagogía de la ternura lo que busca en el fondo es transformaciones humanas. No solamente, y esto lo han dicho otros enfoques de pedagogía, no solamente la transmisión de información, sino la transformación de personas. Vayan conectando esto con Jesús. Jesús intentó transmitir un nuevo credo. Jesús intentó enseñar una nueva doctrina. Jesús quiso mostrar unos nuevos enfoques de teología. Sí, pero en el fondo, ¿qué fue lo que más quiso? La transformación de los seres humanos con los cuales se relacionaba y de su sociedad en general. Entonces, en su pedagogía transformadora, por eso a veces polemizaba, por eso a veces discutía, por eso a veces se indignaba y atención, por la ternura pedagógica de Jesús,
llegó a voltear las mesas de los cambistas en el templo y decir, esto lo han convertido en cueva de ladrones, porque la ternura de Jesús incluye la indignación frente a lo injusto y a lo contradictorio, aquello que contradice el reino de Dios. Entonces, miren cómo la figura de Jesús nos va iluminando esto de la ternura, porque la gente dice ternura. Ah, ternura es sentimiento, afecto. Generalmente lo relacionamos con las mujeres y los niños. Ese ha sido un error, reducir la ternura allí. No, cuando nos vamos a Jesús, entendemos que ternura también es indignación, transformación. Entonces hay unas dimensiones mucho más allá de las afectivas que las incluye, pero que no se reducen solamente al abracito y al beso, como para no reducir, pues digo, ternura a eso. Todo esto en función de una educación como la que ustedes y yo, sociedades bíblicas en general, están buscando. Lo que intentamos con este diplomado es poner herramientas para una educación cristiana integral. Por ende, cuando es integral, es cristiana. Y cuando pretende ser educación cristiana, tiene que ser educación integral. No solamente educación que enseña a repetir versículos bíblicos, a tener unas prácticas espirituales rituales. No, no. Intenta involucrar a todo el ser humano y la ternura llega a eso. Bueno, aquí voy a ir más rápido. Los objetivos específicos son comprender la ternura, ahí nos vamos a dedicar hoy, como un enfoque de desarrollo integral. Atención, la ternura en el fondo es un enfoque de desarrollo humano integral. Y miren lo interesante. La primera persona que en América Latina nos habló de ternura no fue un pedagogo, ni un antropólogo, ni un psicólogo. Fue un psiquiatra, Luis Carlos Restrepo. Este es un libro icónico para el tema de la ternura. Se llama El derecho a la ternura. Luis Carlos Restrepo es un compatriota colombiano muy admirado, sobre todo por las contribuciones que él hizo al campo de la ternura. El derecho a la ternura, pero miren, el primero en mencionar el tema fue un psiquiatra. Entonces allí nos damos cuenta que la ternura tiene que ver más allá de aspectos psicológicos o pedagógicos, tiene que ver con algo más integral, que nosotros estamos llamando aquí enfoque de desarrollo integral. De la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, y que en esa pedagogía nos permite un encuentro entre estudiantes y docentes, entre estudiantes, maestros, maestras o mentores, papás, mamás, abuelitas, una forma de educarnos distinta, en donde no solamente los estudiantes crecen, sino que el docente, el profesor, la profesora, el maestro crece. Es un crecimiento horizontal. En pedagogía de la ternura, quien enseña busca aprender. Yo aquí con ustedes estoy aprendiendo. Estoy enseñando, estoy aportando, traigo unas contribuciones, pero las contribuciones que ustedes van a hacer en el chat, que van a hacer en la plataforma, mire, todo eso me pone a pensar, me trae nuevas ideas. Yo siempre tengo un cuadernito y un lapicero por aquí cerca porque quiero tomar notas que me iluminan cosas que yo no había pensado y que vienen es de parte del grupo. Segundo, reconocer la práctica como un modelo humanizador. Esto no tiene que ver con humanismo, ese que tanto a veces se combate. Dejemos la discusión allí. Yo estoy hablando de un modelo como el que Juan 10:10 presenta. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el ser humano viva la plenitud de Dios. Eso es lo que llamamos un modelo humanizador en una sociedad deshumanizada.
humanizar nuestra convivencia social y esa convivencia que se da también en la práctica del aula de clases y que no se reduce allí, sino que, como les decía, se traslada a los espacios educativos de la casa, los espacios educativos del barrio, del trabajo, los lugares donde conversamos, donde interactuamos, donde aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo. Si nosotros aprendiéramos solamente en la escuela, si en mi niñez y juventud yo hubiera aprendido solamente lo que me enseñan en la escuela, me hubiera ido bien, pero en el barrio aprendí cosas que no les quiero ni contar ahora. Conocer los ejes centrales de la práctica pedagógica. Miren el tercero. Como vamos a entrar con la parte más quizá teológica, filosófica del asunto, la voy a hacer muy amigable. Entonces algunos me dicen, pero vamos a tener herramientas prácticas de cómo en la práctica de la enseñanza se aplica esto. Sí, sí. ¿Cómo se aplica esto en nuestras metodologías de enseñanza? Pero primero tenemos que ubicarnos en el marco más general para entender que la pedagogía de la ternura no se reduce a metodología. Tiene que ver sobre todo con una conceptualización. Yo creo que el asunto, si lo decimos en términos de fe, es metodológico, pero más es teológico. Cómo entendemos la vida, cómo entendemos la enseñanza. Y de allí se deriva unas prácticas y unas metodologías, como Jesús, como Jesús. Considerar las connotaciones, este es muy importante. ¿Cuáles son las connotaciones sociales y políticas que tiene la pedagogía de la ternura? En un continente desigual, injusto, bastante violento y pobre. ¿Qué tiene que ver la pedagogía de la ternura con las transformaciones macro de nuestra sociedad peruana, colombiana, ecuatoriana, argentina, venezolana? ¿Qué tiene que ver esto con las transformaciones sociales? Sí, la pedagogía de la ternura, como en el caso cristiano, tiene como modelo a Jesús, busca lo que Jesús buscaba. No solamente cambiar la vida de Nicodemo, sino cambiar el contexto de Nicodemo, de Zaqueo, y que toda la comunidad diga algo extraordinario ha pasado. Es decir, es un cambio que se va generando en cascada y que tiene la mira puesta siempre en lo más grande, que es donde mira el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, una sociedad más justa, más igual, más digna, más tolerante. Bueno, entonces voy a parar la conversación y vamos a tener allí unos minutitos para sencillamente escucharles cómo ven esto. Porque en pedagogía de la ternura la voz del profesor propone, pero no impone. Entonces habrá algunas cosas de aquí que ustedes me dirán, Harold, ¿por qué no agregas? ¿Por qué? Y yo voy a tenerlas en cuenta. Paro la conversación y veo aquí el chat para seguir si hay algún comentario. Comentarios de lo que acabo de presentarles. Adelante. Si usted dice muy bueno, me gusta, voy a estar muy feliz. Y si usted dice, esto no era lo que yo esperaba, voy a intentar también estar feliz y ver cómo lo cambiamos. A ver, yo tengo aquí papel, lápiz, estoy viendo el chat y si alguien quiere usar el micrófono, creo que también, hermanos del apoyo técnico, también nos ayuda. Dice Ruth, va quedando claro el concepto de ternura, que no se refiere solo a cariñitos, sí, sino a una revolución de crianza con principios bíblicos. Exacto, Ruth, por ahí vamos. Daya, profesor, una consulta. ¿De qué manera nos recomienda empezar con una pedagogía de la ternura en la clase de cadetes de Cristo? Vamos despacio. Vamos a ver, allá vamos a llegar, pero ten en cuenta esa pregunta y si en el transcurso de la primera, segunda sesión no te voy dando respuesta, vuelves con ella, ¿te parece? Bueno, le encanta el tema, su ley. Buenos días, yo tenía un concepto equivocado de ternura. Sí, la mayoría.
Dios le bendiga, qué importante conocer ese tema. Profesor, buenos días, se ve muy interesante poder aprender, eso me anima mucho. ¿Habría que ampliar el concepto? Sí, claro, mucho más. Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora. Eh, Me alegra que lo estén mencionando allí, Gedeón, y más con ese nombre hay que hacerte caso. Gedeón, nombre profético. Marcia dice, me queda muy claro. Samara dice, gracias a Dios por este nuevo conocimiento. Vayan poniendo el chat, yo voy a traerles algo que les va a gustar. Vayan poniendo ahí. Aquí estoy. Esto es lo bueno de estar en la casa enseñando. Uno tiene recursos que, gracias a Dios por este nuevo conocimiento. En fin, bueno, paramos ahí el chat y les voy entonces a mostrar algo. Eh, Esto que dijo Ruth, generalmente pensamos que ternura es cariñito. Entonces, que pedagogía de la ternura es un profesor que llega al aula de escuela dominical y es cariñoso y abraza a los niños, las niñas, las viejitas, los viejitos, porque esto de la pedagogía de la ternura va para todas las edades. Se ríe, no hace exámenes, es muy cariñoso. Entonces, esa es pedagogía de la ternura. Ese es un error de reducir ternura a sentimentalismo. La ternura incluye el afecto, trabaja a partir del afecto, pero no es solamente besitos y ositos cariñosos. Por eso les traje esto, nunca se me había ocurrido. Miren este osito. No sé si lo alcanzan a ver bien. Sí, miren ese osito. Entonces, a veces una vez se me ocurrió decir que hay un error al reducir la pedagogía al cariño, y yo llamé a eso la osificación de la ternura. La osificación era el oso cariñoso. Entonces, ternura es un osito, y este osito para mí significa mucho porque este osito me lo regalaron el 3 de octubre de 1957 cuando yo nací. Miren, lo he guardado todos estos años. Mi mamá le cambiaba la lengua y los ojos cada que yo cumplía años para que el oso estuviera elegante cada 3 de octubre. Oiga, lo he guardado 64 años y se me acaba de ocurrir sacarlo para decirles que este osito, aunque yo lo quiero mucho, el osito no representa todo lo que es ternura. Quien representa todo lo que es ternura es Jesús. ¿Abrazaba? Sí. ¿Acogía? Sí. ¿Regañaba? Sí. ¿Confrontaba? Sí. ¿Volteaba las mesas? Sí. Todo eso es ternura. Porque donde hay verdadera ternura, hay un reclamo de justicia, de dignidad. Porque donde hay ternura y no se indigna frente a lo malo, allí hay otra cosa, pero no la ternura de Jesús. Bueno, entonces vamos a ir despacio con esto, ¿no? Subo la presentación y seguimos. Ahora vamos a tener la segunda ronda, ahora sí de más conversación. Bueno, punto de partida. La pandemia ha presentado muchos cambios en nuestra vida, en la vida social, en la vida económica, cómo ha golpeado las economías de los países, en la vida política y otras. Uno de los campos más afectados por la pandemia, aunque no es el que más se ha comentado en la prensa y en la televisión, es el área educativa. En algunos países de América Latina, ese es el caso de Costa Rica, donde yo vivo, se está hablando de un apagón educativo que profundizó las carencias y desafió el sistema educativo en general. Y ustedes, según su experiencia en la iglesia, dirían que en las iglesias se ha producido un apagón educativo también.
Piénsenlo. En la educación en general se está hablando de un apagón educativo. Incluso en algunos países se está hablando que son 2 años que nos van a traer un costo social muy alto y van a dejar a esta generación con unas carencias en su formación muy grandes. No solamente de información, sino la interacción que tenían los niños, la interacción que teníamos los adultos cuando llegábamos a un aula de clase. Eso se ha apagado, por eso hablan del apagón educativo. No estamos hablando mal de la educación virtual, sino cómo esas dinámicas que traíamos se interrumpieron en un momento en que no estábamos preparados para eso, porque esa es otra cosa, ¿no? La escuela dominical, ya tenemos programado todo el 21, todo el 20, todo el 2020. Viene la pandemia y ahora ¿qué hacemos? Entonces, hablan de un efecto sobre el tema educativo muy grande. Los cierres de escuelas provocados por el coronavirus afectaron a los niños, a las niñas. No tuvieron oportunidades, no tuvieron las herramientas, no tenían el internet. Nosotros estamos en países donde la población indígena es muy alta. Pregunte lo que ha pasado en los campos con la conexión a internet. No tenían el acceso necesario para seguir aprendiendo. Vinieron los confinamientos, vinieron las cuarentenas. Las abuelitas se volvieron en las mentoras educativas. Me decía una abuelita, Harold, es que mi muchachito me trae la tarea de inglés. Yo no sé qué hacer y yo le digo algo como para que él sepa que yo tengo interés en él. Yo le digo, lo mejor que le puedo decir es que usted no entiende. No le vaya a poner usted a decir lo que, no, dígale, papito, esto yo no lo entiendo, pero vamos a buscar a alguien. Pero mire, eso lo estábamos viviendo en la casa. Y con el tema de formación, procesos de discipulado, procesos pastorales, cursos teológicos, cursos de seminarios que venían presenciales, tuvieron ahí un efecto muy grande. Para millones de estudiantes, y esto ya hablando en términos de educación nacional, el cierre de escuelas no será una interrupción temporal de su educación, sino un final abrupto de la misma. Y lo que plantean es que muchos no regresarán a las escuelas. Muchos niños y niñas que se fueron involucrando en trabajos del campo y que se les dificultará ahora regresar. Según lo anterior, los gobiernos deberían tomar medidas urgentes para reparar los daños causados en la educación de los niños y niñas. Esto lo dice un informe de derechos humanos tras la interrupción sin precedentes que hemos tenido. Vayan pensando en el efecto que esto tiene para la educación cristiana. Y termino aquí. Según la UNESCO, para mayo del 21, las escuelas en 26 países estaban cerradas. En 55 estaban parcialmente abiertas. Se calcula que el 90% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar del mundo han visto interrumpida su educación por la pandemia. Mire, pero esto no lo hemos visibilizado tanto. Hemos hecho visible más el tema de la salud, lógico, las personas enfermas, los millones de personas muertas, la situación terrible que hemos vivido en el sistema de salud, pero la de educación, eso no se ha mencionado y comienza ahora a ser registrada como un efecto bastante profundo para nuestras sociedades, nuestros pueblos. Sin embargo, aquí voy con lo de ternura. Más allá del efecto educativo institucional, están otros efectos que hacen referencia al bienestar integral. Esto está asociado de alguna manera al tema que vamos a hablar. Por ejemplo, el incremento de violencia intrafamiliar en hogares que no son tiernos, son violentos. Acceso a los servicios de protección, que no lo han tenido todos.
en sistemas estatales que no son tiernos, son injustos. El aumento alarmante de la pobreza, la desigualdad social y otra, el efecto sobre salud mental. Y la ternura tiene que ver con salud mental, con justicia, con pobreza, con violencia. Ante este cuadro de grandes efectos, la respuesta inmediata desde nuestra perspectiva de fe, como educadores, educadoras, será buscar una sociedad más solidaria. ¿No les parece que ese sería como la meta de los educadores cristianos en la América Latina de la pandemia? ¿Qué buscamos? ¿Clases más divertidas? ¿Clases más efectivas? ¿Clases más instructivas? Sí, sí, tienen que ser más divertidas, más instructivas, más profundas, metodológicamente más profesionales. Pero a lo que buscamos con todo eso es a una sociedad como la que busca el reino de Dios. Ante la pandemia que nos ha demostrado todas las falencias que tiene esa sociedad. Entonces lo que buscamos es transformación. Ven, por eso la palabra transformación es muy cercana, es prima hermana de ternura, donde se respeten los derechos de todas las personas, donde las relaciones humanas se caractericen por ser más humanas, allí donde hay relaciones intolerantes. Lo contrario a ternura es eso, intolerancia, injusticia, impaciencia, imposición, violencia. Entonces lo que buscamos son relaciones en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, que sean relaciones más humanas, amorosas y tiernas, para que sean más justas. Ven, entonces estamos buscando el horizonte del reino. De eso se trata la pedagogía de la ternura. Y en general, voy a una expresión de Alejandro Kusianovic. La ternura como virtud política. Ven, busca transformaciones más allá de que los muchachos aprendan que el Pentateuco está compuesto por 5 libros, Génesis, Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Números, y que no, lo que buscamos es que aprendan eso, cómo Dios en esos 5 libros expresaba su sueño de una sociedad donde se incluyeran las viudas, los enfermos, qué hacer con los delincuentes. Miren Deuteronomio. Entonces busca cómo en esos libros se expresa el propósito de Dios para una sociedad más parecida a la sociedad con la que el Señor sigue soñando. Por ahí va ternura. Por ahí va ternura. Bueno, la ternura como experiencia humana y condición del desarrollo integral. Miren que por eso lo que hemos dicho hasta ahora para mí es muy importante, porque es el punto de partida. Esos objetivos y esa mirada de la ternura que vaya más allá de lo metodológico, aunque incluye lo metodológico. ¿Estamos listas y listos ahora sí? La ternura como experiencia humana y condición de desarrollo integral. Ya Luis Carlos Restrepo, el psiquiatra, encontraba todos los efectos que tiene en el cerebro humano el trato respetuoso, el abrazo, el afecto, la, la humanización de las relaciones, todo el efecto que eso tiene en la salud mental. Claro, él hacía otras aplicaciones más allá de salud mental, que es el campo de especialización de él como psiquiatra. Pero ya estaba él mostrando, y este libro salió, les voy a decir, este libro salió en 1900, la primera edición. Yo tenía la primera edición. Esta ya es una edición posterior. 1984. Imagínense. Ya esta es la edición que después sacaron en México. Y ha corrido mucha agua después de esto y se han hecho muchas producciones que aquí vamos a informarles también dónde se pueden encontrar. Bueno,
Hace unos años, junto con la doctora pediatra Ana Greller, yo edité este libro, La ternura, la revolución pendiente. Ya van a entender por qué. Allí nosotros decíamos con la doctora Ana, una muy buena amiga brasileña, que la ternura es una práctica personal, el trato con el otro, comunitaria, cómo nos tratamos como comunidad, comunidad educativa, comunidad eclesial, comunidad familiar, comunidad laboral, y es también una práctica ecológica. Atención, eh, hay un teólogo brasileño, Leonardo Boff, que ha hablado mucho sobre las connotaciones que tiene la fe cristiana, las implicaciones para la ecología. Él habla de la ecoteología y él dice, necesitamos ser más tiernos con el medio ambiente y con la tierra en general, donde habitamos. La ecología es un asunto de ternura. Allí donde ha habido desprecio, maltrato y abuso hacia el medio ambiente, ahí ha habido falta de ternura. De quienes consumimos de maneras inapropiadas, pero de los sistemas y las políticas sociales que no son muy tiernas con el medio ambiente. Entonces decíamos nosotros y decimos en el libro que la ternura tiene esas connotaciones de las cuales ya hemos venido hablando y que eso repercute, como decíamos ahora, en cascada hasta lograr o anhelar una revolución. Esta revolución de la ternura, por eso le pusimos al libro Ternura, la revolución pendiente. Esa es la revolución que todavía no hemos hecho. Esa revolución alienta el desarrollo humano integral. Lo que queremos son niños y niñas, jóvenes y adultos de la escuela dominical que sean seres humanos, más respetuosos, más tolerantes. No es posible que en nuestras iglesias estemos formando personas en la escuela dominical que te repiten versículos bíblicos y son intolerantes y fanáticos. Eso no tiene que ver con Jesús. Señor, le dicen los discípulos, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y consuma a esos malvados que no han querido aceptar nuestro mensaje? Jesús le dice, por favor, pero ¿qué es esto? ¿Dónde aprendieron eso? ¿Están conmigo todo este tiempo? No, lo que yo quiero enseñar va por otro lado. Pero hoy estamos viendo esos vínculos, esos matrimonios entre fe y fanatismo, fe e intolerancia, fe y violencia. Entonces la ternura, la pedagogía de la ternura, lo que busca es resaltar los valores del reino que nos dicen el reino de Dios es paz, justicia, benignidad, bondad, fe, el fruto del Espíritu. Miren, la pedagogía de la ternura gira alrededor de Gálatas. Paciencia, dulzura. Cuando se habla del fruto del Espíritu hay una palabra, a veces se traduce como dulzura y bien se podría traducir como ternura, me dicen los traductores bíblicos. Ahí vamos, entonces lo que queremos es formar en la escuela dominical muchachitos, muchachitas y formarnos nosotros adultos, jovencitos, jovencitas que se parezcan más a Jesús, gente que dialogue, gente que ame la vida, gente que respete su cuerpo, gente que sepa manejar el dinero, que no le diga sí a todas las oportunidades, que tenga criterios, es decir, que apliquen el sermón de la montaña en su propia vida. Eso es una gran revolución, una revolución cultural. Es la transformación que encontramos en las escrituras y que se encarna en la vida y el ministerio de Jesús. ¿Por qué la gente llamaba a Jesús maestro? Que por cierto, ustedes saben que Jesús era muy esquivo para aceptar títulos. Una vez le dijeron,
el joven rico le dice, maestro bueno. Le dice, bueno, no me manipules, bueno solamente hay uno. Pero cuando le dijeron maestro, ¿se acuerdan lo que él dijo? Bien hacen en llamarme maestro porque maestro soy. ¿Y por qué lo llamaban maestro y por qué él se llamaba maestro? ¿Por las metodologías que usaba? Sí, las parábolas, el momento oportuno para sacar una lección. Cuando pasaban por un campo donde había un sembrado, allí levantaba una lección que no estaba programada previamente. Eh, Porque dosificaba las lecciones progresivamente partiendo desde la experiencia del discípulo y no del maestro, también, pero sobre todo se le llama maestro porque formaba para la vida, porque tenía una relación con sus discípulos muy amorosa, muy participativa, muy dialogante, pero eso lo vamos a ver despacio. Esta revolución se cultiva desde las relaciones. Entonces, Harold, ¿cómo implementar pedagogía de la ternura en la escuela dominical? Tendremos tiempo, pero por ahora me voy adelantando. Las relaciones con los niños y niñas, ¿cómo es? ¿Cuál es tu relación humana como pastor, como maestro, como maestra? ¿Cuál es tu relación con los hijos? Entonces tiene que ver con relaciones. No es el profesor, profesora que entra al aula, abre el libro, ni se da cuenta quién está allí, comienza con su clase, extraordinario, profundo. Esa es una buena clase, pero la pedagogía de la ternura dice, la buena clase debe ir acompañada de buenas relaciones, porque el afecto acompaña procesos de enseñanza y los facilita. Uno aprende mejor física cuántica cuando el físico es un ser humano más humano. Cuando es una persona que te sabe no solamente explicar, sino relacionarse. Entonces pasa por relaciones de amor, mentoreo de vida, el acompañamiento que yo hago con mis estudiantes. Yo he sido profesor formalmente desde el año 80, ya son 42 años. He sido profesor de seminarios, de universidad, por la bendición que Dios me ha dado. Fui también 5 años rector de un seminario. Eh, y uno haciendo sus evaluaciones, uno se da cuenta con los años que lo que la gente más recuerda son lecciones que uno dio, pero relaciones que uno entabló, cosas que uno dijo en el pasillo, fuera de la clase, eh, esas relaciones de acompañar la vida de la otra persona para que la otra persona vaya cumpliendo lo que Dios quiere, cómo lo acompaño, lo mentoreo. Tiene que ver con reivindicación política. Allí donde enseñamos a grupos marginalizados, vulnerados, pues ¿cómo logramos una sociedad que tenga políticas públicas, que las políticas que tiene las cumpla, para que los niños no lleguen con hambre, no lleguen con la preocupación de que mañana no saben qué van a comer? Esa dimensión política se incluye en la ternura. Entonces, son relaciones de amor, mentoreo de vida y reivindicación política. Es entonces una revolución que se practica desde la familia, la escuela, la iglesia y la comunidad en general. De eso se trata la pedagogía de la ternura, porque es una pedagogía transformadora de vida. Y ya esto lo hemos dicho en varios momentos. Bueno, en este PowerPoint yo he escrito cosas que no voy a desarrollar en la clase porque no es necesario, pero las voy a dejar porque ustedes cuando entren van a poderlas leer con detenimiento y con lo que hemos dicho aquí le va a complementar. Entonces las dejo allí como complemento. Algunas las desarrollo, otras intencionalmente no, quedan como complemento. La ternura se entiende en este curso como una aplicación pedagógica
pero también como una virtud educativa, una virtud formativa. Destaquemos esto que ya hemos oído mucho nosotros como maestros y maestras. Enseñar no es solo informar, es formar. Eso ya lo sabíamos. No es solamente informar, sino formar. Algunos piensan que informando se forma. Nosotros aquí pensamos que la información debe ir acompañada de formación de vida, de acompañamiento a las personas en el proceso de su desarrollo humano. Y eso se logra no solo con herramientas técnicas para el aprendizaje, cómo manejo el Zoom, eso es técnica, cómo manejo la pizarra, el tablero, cómo manejo los recursos gráficos, cómo hago dinámicas participativas, eso es fundamental. Debemos tener dinámicas amigables. Si se pudiera aprender todo de manera divertida, mucho mejor. Pero no solamente se detiene en toda la parte técnica. No, tiene que ver con actitudes humanas de cariño, afecto, reconocimiento respetuoso, amor, sin el cual no es posible el desarrollo humano integral, ni la superación de las crisis humanas que estamos viviendo hoy. Sobre todo buscar que en la formación nuestra podamos aportar y podamos aportarnos a ser seres humanos con capacidad de resiliencia. Esa palabra que hoy se está usando tanto en la pandemia también, mucho más en la pandemia. Resiliencia es esa capacidad de que cuando recibimos golpes en la vida, el golpe no nos aplasta, el golpe nos enseña y sacamos, sacamos fuerza y superamos esa resiliencia. Bueno, esa capacidad para sobreponernos a la muerte, como la hemos vivido estos 2 últimos años, a la enfermedad, a la crisis económica, al cierre de pequeñas empresas. ¿Cómo lograr gente que a partir del Evangelio de Jesús y de nuestra formación en educación cristiana para ellas, para ellos, logren superar las pruebas con valor, con fortaleza, con esperanza, resistiendo? Personas resilientes, personas libres, autónomas, con pensamiento propio, esperanzadas. Me pasó esto, pero hay esperanza, hay más allá de optimismo, hay esperanza. Y personas que sepan decidir por ellas mismas. Esto es muy importante, sobre todo en niños y niñas. Lo que uno busca es que logren hacer aquello que uno les está sugiriendo que hagan cuando uno ya no está como papá ni como mamá. Cuando uno logra que el niño asuma esos aprendizajes de manera autónoma, uno dice está aprendiendo. Cuando no depende de la mirada vigilante de uno. Lávese los dientes. Por ejemplo, cómo se enseñan hábitos de cuidado personal y de higiene personal? Lávese los dientes, lávese los dientes. Pero cuando uno no está en la casa, no se los lava. Ahí no ha incorporado un aprendizaje autónomo. El niño habrá incorporado ese aprendizaje cuando, no estando quien lo vigile, lo hace. Entendió por qué, ya sabe cómo. Ahí va desarrollando autonomía, que era lo que Jesús quería con sus discípulos. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ya, no están porque yo estoy aquí. Están porque han incorporado ya unos principios de vida. Señor, no te vayas, quédate un tiempo más, vas a restaurar no les toca a ustedes saber eso, yo me voy, ahí les dejo el poder del Espíritu Santo. A ellos les corresponde seguir la misión cuando ellos no querían que Jesús se fuera. Pero Jesús dice algo muy profundo, es necesario que me vaya. Y la pedagogía de la ternura incluye el principio de salir. Yo como maestro no soy
no es indispensable que yo me quede. Yo entro, enseño, aprendo y salgo, porque la vida te corresponde a ti. Es necesario que me vaya, pero para eso, el momento en que uno está, tienen que ser momentos de compromiso afectivo, de compromiso en todos estos sentidos que estamos diciendo y a lo que nos estamos refiriendo con pedagogía de la ternura. Se trata entonces de una revolución inspirada en el modelo de Jesús. Ahí está, cómo lo hacía Jesús, cómo lo enseñaba, cómo lo reproducía en sus discípulos, cómo después en el libro de los Hechos los discípulos van asimilando y van generando ideas que Jesús ni siquiera les dio. Jesús no les dejó un manual, les dejó una inspiración y además les dejó el Espíritu para que con el Espíritu caminaran por la vida solos. Ya Él se iba. Bueno, es una propuesta, es la propuesta transformadora del Evangelio. El medio, la modalidad, la ternura de Jesús, amando hasta el final, que dice, no hay ternura más grande, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y la da. Entonces ya eso estamos hablando de otra dimensión que se nos sale del aula de clase, ¿no? Estamos hablando de la redención eterna, pero que en Jesús tiene sentido porque es demostración de entrega profunda. Vamos a entrar aquí a una conversación. Voy a parar acá para que conversemos, habilitamos los micrófonos, voy a ver el chat, bajo la presentación y conversamos. Voy a ver el chat. Ahí lo tengo. Bueno, dice Gilma, es decir, la ternura busca el bien del otro, sí. Me da la idea de una ternura integral que guarda equilibrio con todos los principios bíblicos. Por ahí va. Que es la misma orientación que encontramos en los profetas, por ejemplo. Pero habría que hacerles un examen distinto. El de Jesús para nosotros es más obvio. Pero podríamos entrar en algún momento a ver, por ejemplo, las pedagogías proféticas de Isaías. O fantástico sería la pedagogía profética de Jeremías, el profeta llorón. ¿Se acuerdan? Bueno, como ahora tenemos la palabrita que nos sirve para mucho, el profeta tierno, el profeta tierno. ¿Qué pedagogías hubo allí también? Bueno, tienes mucha expectativa, me queda claro. En fin, a ver, si ustedes quieren habilitar el micrófono, creo que los hermanos del apoyo técnico de Colombia, esos colombianos son siempre tan buenos. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenos días. Hola, Nati, adelante. Soy de Perú, no puse Perú, pero bueno, soy de Perú. Bueno, profesor, cuando hablo de me he sentido bien porque de alguna manera el hecho de dar como si fuera Jesús mismo que está enseñando. Y a veces, por ejemplo, yo en el grupo de jóvenes, y somos un grupo de hermanos que nos encargamos y damos mensajes, ¿no? Y dirigimos las reuniones de oración. Y así. Yo, por ejemplo, yo no había pensado tan profundamente en que cuando yo hable, es si Jesús estuviera hablando por mí, ¿me entiende? Entonces, pienso que si es que comienzo a practicar eso, es y de alguna manera buscar en las personas, ¿no? Una transformación, o sea, que yo, porque a veces yo doy mi mensaje y ahí queda, ¿no? Pero nunca había pensado en el hecho de que tengo que buscar una transformación en ellos, ¿no? De lo Sí, que yo he compartido, ellos tienen que recordarlo, porque tal vez se claro, nos olvidamos claro, Nati. lo que Sí, pasa. Y sí, hay otra sí. cosa, eso lo voy a comenzar a tener en cuenta. Y hay otra cosa, profesor, que usted habló sobre el medio ambiente. Y bueno, yo estudié ingeniería ambiental y yo en realidad casi nunca no sabía, decía con mi carrera, no creo que, ¿cómo podría yo usar mi carrera, no? Para la parte cristiana. Entonces, no había pensado en esto, ¿no? De que uno tiene, o sea,
claro, que soy sensible con el medio ambiente, ¿no? O sea, siempre, no boto las cosas en la calle, ¿no? Siempre en mi casa siempre separamos los residuos, ¿no? Esas cosas. Pero no he pensado en sí en usar en mi carrera tal vez. Voy a pensar, voy a orar, voy a pensar cómo usar tal vez mi carrera para Dios, ¿no? No había pensado en eso, de verdad. Tal vez Ujú. si usted me podría tal vez aconsejar algo respecto a ello, me ayudaría. Eso es todo, profesor. Pastor. Bueno, Nati, muchas gracias, Nati. Nos ayudas a ir entendiendo las formas como esto lo queremos aplicar. Y has mencionado dos. El aspecto de la transformación. Ese tengámoslo en cuenta durante todo este mes en el que tenemos el curso. Porque, por lo siguiente, eh, lo que busca la educación, Nati, ya lo dijimos, no es solamente transmisión de información y de contenidos, aunque eso es muy importante. No lo estamos desconociendo, claro. Imagínate un profesor de contabilidad que no sepa transmitir sus contenidos. Con solo afecto, los estudiantes no van a poder manejar un balance, no van a poder registrar, no, los contenidos van, pero en la pedagogía de la ternura se dice que más allá de la transmisión de los conocimientos, lo que se busca es la transformación de la persona. Cómo el curso que se está dando ayuda a una transformación más integral, porque lo que queremos no es solamente gente que sepa de contabilidad, sino contadores más humanos, más respetuosos, más solidarios y si le agregamos el contenido cristiano, más cristianos. Entonces, eso apunta a la transformación. Lo segundo que mencionaste, la parte ecológica. Claro, Nati. Mira, estás en un área profesional muy pertinente hoy en día para mostrar cómo también desde el Evangelio tenemos un gran mensaje ecológico. Porque imagínate, nosotros estamos hablando de la palabra del creador, de todo lo que tenemos. Entonces, en el caso cristiano, nosotros decimos, el medio ambiente hay que cuidarlo porque somos mayordomos. ¿Se acuerdan de ese viejo concepto en nuestras iglesias de mayordomía cristiana? La tierra no nos fue dada para convertirnos nosotros en amos de ella y destructores de ella. Por favor, somos mayordomos. Ahí hay un concepto cristiano. Y si quieres profundizar en el tema de ecología y ternura, yo te recomiendo Leonardo Boff. Hay un libro que se llama El cuidado esencial. El cuidado esencial. Leonardo Boff. ¿Quieren que los ponga por acá por el chat? Leonardo Boff, cuidado esencial. Ahí se los puse. Ahí se los puse. Entonces, bueno, y por allí vas descubriendo esto de ecoteología y vas a encontrar unas cosas riquísimas, Nati, para el ejercicio profesional cristiano del área donde estás. Rosa, adelante. Profesor, buenos días con mis hermanos. Buenos días. Me siento desafiada al escuchar de que la buena clase debe ir acompañada de buenas relaciones. Es decir, no solamente prepararme. Disculpe, ¿se me escucha bien? Había No un eco en solamente el fondo, pero ya te prepararme, escuchamos dar bien. una excelente clase con buenos materiales, buen contenido, sino que, digamos, una buena clase académica, sino que también en mis relaciones con mis alumnos. Y no solo eso, sino también en mis relaciones con mi familia, con mi entorno, porque más de transmitir una enseñanza de conceptos teóricos, también debo transmitir una enseñanza de mi propia vida, porque eso es lo que también a mis alumnos les va a dar mayor claridad de las enseñanzas bíblicas que yo les doy, ¿no? Sí. Y más aún que el reino de Dios crece en base a las relaciones, ¿no?
Sí, Es porque los conocimientos los van adquiriendo en un proceso, ¿no? De aprendizaje, pero lo que puede marcar la vida de una persona es mi relación con ellos, ¿no? Entonces, para mí personalmente me desafía mucho, ¿no? Y muchas gracias por la enseñanza, profesor. bueno, Rosa, bien, bien, lo has dicho mejor que yo. Eh, sí, a ver, el grupo crece a través de la relación que uno establece con el grupo. Tú y yo ya pasamos de los 40, Rosa, y cuando uno pasa de los 40, uno se va dando cuenta el efecto que pudo tener la enseñanza que uno dio hace mucho tiempo. Y se va dando cuenta que lo que los estudiantes recuerdan es lo que uno, los contenidos que uno les dejó, pero el ambiente en el cual uno los dio. Ambiente de respeto, ambiente de amistad, ambiente de igualdad. Esos profesores que yo tuve en la universidad, que eran unos arbitrarios y patanes, genios, por ejemplo, yo recuerdo un profesor genio para la economía. Yo estudié administración de empresas en la universidad, entonces, genios para la economía, pero eran una gente a la cual había que temerle, porque se divertían cuando a uno le iba mal. Y venían de esas pedagogías, yo no sé dónde aprendieron eso, terrible, que entre más cruel sea y más difícil sea aprender, el aprendizaje va a quedar por más tiempo. Que si uno hace fácil la clase, no te van a respetar ni van a respetar tu clase. Entonces tenías que ser fuerte, duro. Y eso lo aprendimos en la casa, Rosa. Si papá se ríe, nadie le hace caso. Papá tiene que ser agrio. Papá tiene que ser bravo, porque ahí está la autoridad. Eso lo aprendimos en la casa y lo trasladamos a la escuela. Entonces el pastor autoritario y el maestro autoritario creemos equivocadamente que es el maestro que más respeto genera. No, no. Jesús es el maestro que lava los pies de los discípulos y no perdió autoridad, la ganó. Fue la autoridad del servicio y la autoridad del amor. ¿Ves? Entonces, por ahí vamos, Rosa, enfatizando eso que dices de la importancia de las relaciones. Bueno, Doy, desde Venezuela, según veo la bandera, ondeante. ¿En qué parte estás? Y Muy después buenos Adriana y días, ahí terminamos. Señor Jesucristo. Doy, Muy buenos días, tengo audio. ahí te escuchamos. Dios le bendiga, me confirma. Gracias. Saludos para usted, hermano Harold. Mi nombre es Dwight, saludándole a todos de una manera muy especial. Y me llamó la atención, bueno, muy interesante todo lo que está compartiendo, la verdad que me siento muy identificado con todo. Pero me llamó la atención el hecho de que usted comparara o relacionara la reacción de Jesús en el templo con un acto de ternura, porque normalmente parece que no lo identificamos de esa manera, ¿no? Sí, Y pensando en ello, pues uno identifica que el amor es ternura. Y si el amor es ternura, pues el amor también es disciplina. Así que la ternura pues también es disciplina, es una forma de enseñanza de querer el bien, ¿no? Muchas veces, como dice Hebreos, a veces no se entiende o a veces se piensa que si hay una corrección, no hay amor. Y al contrario, si se hace de la sí. manera correcta, si se educa y si se corrige, si se disciplina de la manera correcta, parece que es la mejor manera de demostrar ternura, porque al final lo que se quiere es el bien, no el mal. Entonces me gustó esa parte. Bueno, no, no, Muchas gracias. Muy te amable. agradezco mucho y yo ahí, antes de oír a Adriana, quiero decirte algo. La ternura incluye disciplina, pero nunca violencia. Sobre ese tema de la disciplina podemos darnos un tiempito para conversarla en una de las clases. La disciplina
viene de la palabra discípulo. Y Jesús nunca jamás usa un método violento para enseñar disciplina, para disciplinar. Por ejemplo, en el caso de Pedro, Pedro falla, Pedro lo niega y una mirada fue suficiente. ¿Ves? Mira la mirada de ternura y de reclamo, porque la ternura sí reclama. En América Latina hay que decir esto que yo estoy diciendo, porque cuando hablamos de disciplina, hablamos de a veces métodos un poco agresivos para educar, para golpear al niño. Entonces, esa parte hay que explorarla un poco más, pero estamos totalmente de acuerdo con lo que vienes a decir. La ternura no exime la disciplina. La disciplina a la manera de Dios, que no son disciplinas violentas, y más, digámoslo, del Dios que nos mostró Jesús. Si ustedes tienen interés en explorar cómo se puede educar a un niño y a una niña sin gritos, sin desprecio y sin golpes, yo les voy a poner acá, vayan por favor a este sitio cuando puedan, que es un sitio de la organización cristiana con la que yo trabajo que se llama Conexión Ternura. Y ahí van a encontrar metodologías de crianza con ternura, cómo criar a los hijos con ternura sin necesidad de golpearlos. Y un día de estos les voy a hablar de la experiencia mía en la formación de Laura, que ahora tiene 32 años, es médica, y de Juan Miguel, que es economista y tiene 23. Los diálogos que tuve con la mamá, que es psicóloga, mi esposa es psicóloga, ¿golpeamos o no golpeamos? Y un día de esto les cuento a qué acuerdo llegamos y los efectos tan positivos el día que dijimos, nunca más les vamos a dar ni siquiera con una revista que era con la que los golpeábamos. Vamos a intentar otros métodos. Entonces, es esa disciplina que no usa violencia, aunque a nosotros se nos aplicó en nuestra generación, pero hablaremos de eso, Duy. Adriana, de Colombia, y cerramos este espacio. Muy buenos días. Bueno, la verdad me ha interesado mucho el tema y yo quería pues sacar a colación una experiencia que tuve en la época de colegio y digamos que tengo muy presente y es mi profesora de química. Yo tengo compañeras con las que todavía me hablo y todas recordamos con mucho cariño a nuestra profesora de química. Yo estudié en un colegio que era femenino y digamos que era una formación bastante rigurosa de disciplina, donde todo el tiempo se nos estaba diciendo, siéntese bien, hable bien, conteste, modales, la falda, todo bueno. Pero esta profesora, digamos que enseñaba su materia primero con un gusto, se interesaba siempre en nosotras. Era como, Chine, ¿cómo le fue con esto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y por qué esto? Y si pronto lo veo en coordinación, alguna cosa, ella se interesaba en la persona. Entonces, desde esa intencionalidad, digamos, en relacionarse, en preocuparse, en cómo realmente se mostraba como un ser humano, más que una profesora solamente de enseñar y enseñar y hablar e informar, como su merced decía. Eso hizo que realmente nosotros, o sea, era una materia que disfrutábamos mucho. Y fue tan así que uno, amamos la química y muchos de mis compañeras se fueron por esa línea, se fueron por ingenierías químicas, por química pura. Muchos estudiaron esa carrera porque la amaron su materia, pero fue por esa profesora que en su formación, digamos que fue tuvo una parte muy humana y eso nos impactó, o sea, desde la niñez nos impactó a mis compañeros y a mí. Entonces quería compartir Sí. esa experiencia que me parece que Oh, trae. fantástico, Adriana, qué mejor. Y has traído un área en la cual a mí no me fue muy bien, que es la química. A mí me faltó un profesor como el tuyo. Pero mira lo que Adriana nos está diciendo. Química. Pero recuerdan la química y estudiaron la química porque se enamoraron de la química por una persona que supo amarles a la manera que ama un profesor, respetando, entablando unas relaciones horizontales. Sobre todo dijiste algo que hay que mencionar en pedagogía de la ternura. Para uno enamorar con el tema que uno enseña, uno debe estar enamorado primero.
porque uno habla desde el amor. Ustedes han visto ustedes recuerdan cómo llegaba uno a la casa cuando tenía el primer novio o la primera novia. Decía mi mamá, es que se te iluminan los ojos cuando hablas de Dalila. Dalila se llamaba mi primera novia. En esa época yo era Sansón. Se te iluminan los ojos. Cuando uno habla de lo que uno ama, uno lo transmite de una forma. Eso te pasó con tu profesora de química, porque tiene uno que hablar también desde la pasión. ¿Ves? Ahí estamos hablando de algo del afecto, la pasión. Y cuánto más cuando enseñamos los temas que atañen a nuestra fe, la educación cristiana. Bueno, Adriana, ahí tienen otros comentarios muy buenos. Diana habla de esto de Mateo 21:12, que hay que tenerlo en cuenta para entender cómo la ternura se indigna. Porque donde uno es tierno y ve que al otro le están negando sus derechos y se queda quieto por ternura, eso no es ternura. Eso no es ternura, eso es resignación. Y eso es desconocimiento de las necesidades del otro. Entonces uno busca que el otro tenga condiciones de dignidad, porque la ternura lucha por eso también. Se indigna y sale a marchar cuando hay que salir a marchar para reclamar algo que uno considera que está dentro de los valores del reino. O va y protesta en la escuela, o va. Bueno, sobre Jesús tenemos un manual de cómo hacer protesta social por la dignidad de todos. Bueno, vamos a seguir porque ahora tenemos el otro momento de conversación y esto de la conversación a mí me gusta mucho. Entonces, bueno, ¿por qué la llamamos revolución? Rápidamente, ya hemos tenido varias revoluciones que no han logrado llegar a donde queríamos que llegáramos con la igualdad, la justicia y la dignidad. Hemos tenido revoluciones sociales, hemos tenido revoluciones políticas, hemos tenido revoluciones industriales. Estamos viviendo una gran revolución informática, tecnológica, pero falta una que no hemos tenido en cuenta, que es la revolución de la cultura. La revolución de la cultura. ¿Qué significa eso? La revolución de la cultura es cómo cambiamos nuestras formas de convivir. Porque si yo cambio el sistema político, ahí está doy de Venezuela, Nicaragua, Cuba, en fin. Si yo nombro el de la derecha, nombro el de la izquierda, nombro el del centro, pero la gente se sigue comportando con las formas que hemos traído siempre y que nos han generado tanta desazón, que han sido tan violentas. Cambió el sistema, pero la cultura sigue igual. Cambió la tecnología, cambiaron las formas de industria, cambió la política social, pero hay que entrar al comportamiento del ser humano. Si no logramos cambiar eso, cambiamos el sistema, cambiamos el aparato tecnológico, pero no cambiamos el corazón. Entonces la revolución de la cultura es un asunto muy serio porque incluye la política pública, incluye el sistema, pero a partir del cambio de la persona, de sus transformaciones humanas. ¿Y eso dónde lo podemos lograr? En la casa. En la casa. No espere tener una mejor Colombia si en la casa no estás haciendo nada con tus hijas y tus hijos. No esperemos cambiar sistemas corruptos si en la casa no logramos sistemas de honestidad y transparencia. Es muy difícil. Entonces la revolución de la cultura dice desde la base. ¿Dónde está la base? Donde estamos usted y yo. En la casa, la iglesia es centro de revolución de cultura. La iglesia está para transformar modelos de vida. Miren el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, díganme, ¿en qué línea del Sermón del Monte hay una doctrina? De la Trinidad, de la divinidad de Jesús, de la iglesia, de las cosas finales. No, eso viene en otra parte.
Pero en el Sermón de la Montaña Jesús se dedica es a la transformación de las maneras de vivir. Pedagogía de la ternura. Si entras en conflicto con una persona, anda con él la segunda milla a ver si cuando tengas problemas y preocupaciones, cuando todo va alrededor de la vida diaria, revolución de la cultura. Y la ternura va por allí, tratando de cambiar lo que la política pública y el sistema social no logra, no logra. Bueno, a eso nos referimos entonces con revolución de la cultura. Yo voy a ir haciendo unos saltos para recoger todo lo que hemos dicho y decir, de todo esto que hemos dicho, qué lucecitas vamos encontrando para el camino como maestros y maestras. Una, la pedagogía de la ternura no solo busca enseñar bien, sino enseñar y practicar el bien. Eso significa el cuidado afectuoso que nos humaniza a todos. Ténganlo, váyanlo poniendo para su morralcito pedagógico. La pedagogía de la ternura no solamente busca enseñar bien, sino que busca enseñar el bien y enseñarlo bien. Segunda lucecita, la pedagogía de la ternura es una respuesta al sufrimiento humano. Responde con cuidado y restaura heridas. Sobre todo tengamos en cuenta esto, la pedagogía de la ternura nace en América Latina en contextos de violencia, tratando de ser una alternativa cristiana, una alternativa profesional y humana a los contextos de sufrimiento y de violencia. ¿Dónde nacen las primeras declaraciones de pedagogía de la ternura? En Perú. En el contexto de violencia generado por el enfrentamiento con las guerrillas de aquel momento. Sendero Luminoso. Allí nace pedagogía de la ternura, tratando de buscar nuevas formas de responder a tanta violencia que estaba sufriendo el Perú. En el caso de mi organización, que enfatizamos la crianza con ternura, ¿de dónde nace? De una investigación que hicimos, de unos diálogos que entablamos con más de 30,000 niños y niñas en América Latina, preguntándoles cuál debería ser el tema que una ONG como nosotros debería atender. Y nosotros pensábamos que iban a decir salud, educación. En primer lugar dijeron violencia. Violencia. Violencia intrafamiliar, violencia cultural, violencia estructural. Y nosotros que no estábamos preparados para violencia, nosotros estábamos trabajando en salud, educación, derechos humanos, vacunas. Dijimos violencia. Cuando aceptamos esto, dijimos cómo respondemos a la violencia. Y la forma que el Señor nos inspiró para buscar una alternativa a la violencia que están sufriendo los niños fue ternura. Entonces, noten que ternura nace como alternativa a contextos de sufrimiento y violencia. Hay sufrimiento de violencia intrafamiliar en hogares evangélicos más allá de lo que ustedes y yo nos damos cuenta. Entonces, ternura es alternativa a tanta violencia. Nos han educado con violencia, nos han gobernado con violencia, nos han supervisado en el trabajo con medios violentos. Venimos de generaciones muy agresivas en esas formas de tratar al empleado, tratar al estudiante, papá maltratando a los hijos, a las hijas, golpeando. Entonces la ternura es esa alternativa. Yo la llamo cristiana para el caso nuestro, pero eso no solamente pasa por iglesias. La ternura es ahora un concepto de desarrollo muy amplio como alternativa a lo que estamos viviendo en el contexto. Bueno,
lucecitas para el camino. Yo les voy a dejar unas frases de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo de los más apreciados y reconocidos en América Latina, brasileño, estudió en Alemania. Él ha reflexionado mucho sobre el tema de la ternura, sobre todo desde el punto de vista ecológico y político. Les voy a dejar esas frases. Me parece que son unas frases lindísimas de parte de él, donde dice, no lo confundamos con sentimentalismo. Y hay un apartado de él donde él dice, no confundamos ternura con feminización. Como que eso es solamente para las mujeres y los niñitos. La feminización de la ternura, dice él. Eso de reducir la ternura al espacio privado de las mujeres que son tan tiernas. No, aquí estamos hablando de algo más allá, ¿no? Dice él, la ternura tiene que ver con la irrupción de la persona cuando sale de sí misma para buscar al otro, cuidar al otro, velar del otro, acompañar al otro, porque en la medida que yo me entrego al otro, crezco como persona, que es algo que tenemos que enfatizar estas 3 semanas que vienen, bueno, 4, con el tema de la ternura. En la pedagogía de la ternura, crece el estudiante y crece el maestro y maestra. Crece papá, crecen los hijos. Hemos dicho muchas veces, es que yo cuando educo a mis hijos, yo quiero que ellos crezcan como personas. Ya es el momento de decir, cuando yo educo a mis hijos, yo aspiro a yo mismo crecer como ser humano, porque aprendo cosas que no tenía en cuenta. Ese concepto de aprendizaje mutuo está muy, muy central a la pedagogía de la ternura. Enseño porque quiero aprender. No porque yo lo sé todo y soy la última palabra, sino porque tengo unos contenidos que seguramente no has revisado, pero mientras te los estoy compartiendo, estoy interactuando contigo y estoy tratando de aprender como ser humano de aquello que yo no te traía y tú me estás dando. Lindísimo eso, ¿no? Que es el texto bíblico que voy a usar ahora de Jesús con la mujer sirofenicia. Jesús ese día aprendió de la sirofenicia, pero despacio, todavía no. Bueno, pero ahí les dejo esa frase. Ahora, salgámonos de la teología. Yo estoy tomando aquí cafecito costarricense, pero miren la taza. Perú. Esta taza me la traje un día del Cusco. Salgámonos de la teología. En el campo de la biología, la persona que yo más recomiendo para que ustedes entren e investiguen es Humberto Maturana, chileno. Maturana habló desde el punto de vista de la biología, los efectos que tiene la ternura para el desarrollo del cerebro del niño, para la construcción de sociedades más humanas y tiene todo un discurso sobre estos temas de la ternura desde el punto de vista biológico. Se los recomiendo. Humberto Maturana murió no hace mucho, ilustre pensador intelectual latinoamericano que nos ha aportado mucho en esto. La ternura es la expresión de que uno, al captar al otro en su legitimidad, lo acoge junto a uno. La aceptación de la legitimidad del otro es visionaria, consiste en que uno ve al otro y al verlo no niega al otro. Pero eso no implica necesariamente que uno lo acoja. Es cuando lo acoge que hay ternura, cuando acoge a ese ser humano. La ternura entonces, dice él, no es otra cosa que moverse con el otro en esa visión que lo acoge como ser humano, como niño, niña, joven, adulto, y en la cual uno descubre también sus deseos y necesidades
y los toma en cuenta para su manera de vivir. Esto sobre todo yo lo enfatizo mucho para la educación en la casa. Papá tiene que crecer, mamá tiene que crecer mientras educan al muchacho. Y crecer es cambiar. La ternura nos ayuda a combatir la terquedad. En América Latina tenemos demasiados papás y mamás tercos, remachados. Yo dije y aquí no se hace sino esto. Hay una expresión muy colombiana de los papás de mi generación. Tendrán que pasar primero por mi cadáver, pero aquí no se hace más sino lo que yo he dicho. Terquedad te impide el crecimiento. Allí donde hay un papá y una mamá terco, ahí el niño no crece con la facilidad que crecería de otra manera y papá y mamá no crecen. Uno en lugar de la terquedad, bueno, yo dije que aquí en esta casa no se hace sino así, pero dialoguemos. ¿Qué es lo que me estás intentando decir? ¿Por qué me dices eso? Yo les voy a contar una experiencia personal. Vamos muy bien de tiempo. Entonces me da tiempo para contarles una experiencia. Ya les dije, tenemos Marilu y yo un hijo de 23 años. Fue el que entró por aquí ahora a cerrar las ventanas. Juan Miguel es economista. Bueno, en estos días tuvimos una discusión no tan fuerte, pero donde yo planteaba unas condiciones y él me proponía otras. En primera instancia, la mamá y yo, dijimos, esta es nuestra posición, Juan Miguel, y mira, vamos a ir con esa condición. Y él muy noblemente dijo, está bien, no hay opción de negociar. No, ya hemos negociado y no, está bien, dijo él, está bien. Bueno, ahí hubo mucha nobleza de parte de él y mucha comprensión. Pero pasadas unas semanas, con la mamá nos quedamos pensando qué era lo que estaba pasando. Y si no podríamos nosotros ceder un poco a la posición que ya habíamos tomado. Nos costó como unas 3, 4 semanas, lo dialogábamos Marilu y yo, y al final llegamos, vamos a ceder nosotros. Yo creo que él tenía razón en esto. Bueno, lo llamamos, bueno, no lo llamamos para hablar, sino que una vez conversando con él le dijimos, ¿sabes? Hemos cambiado la norma, porque nosotros hablamos que en la casa él no tiene que obedecer. Él tiene que hacer acuerdos con nosotros, porque él es un adulto. Y yo hago acuerdos con ellos. Si yo digo, voy a llegar tarde y anuncio, él debe también hacerlo, no por obediencia, por convivencia, por acuerdos de convivencia. Entonces, con esos acuerdos de convivencia, cambiamos el acuerdo que ya habíamos hecho con él y que él había aceptado a regañadientes. Entonces le dije, papi, mire, ya cambiamos con mamá eso. ¿Puedes hacer esta situación que vos estabas planteando, Y le dije algo, no es porque ya creciste, sino porque mamá y yo estamos creciendo también contigo. No te vamos a permitir eso porque ya creciste, sino porque nosotros dos hemos crecido y hemos cambiado nuestra manera de pensar. Por mucho tiempo pensamos lo otro, lo vamos a cambiar. Y él se rió. Pero yo lo que les traigo aquí es ese asunto de que uno tiene que aprender con ellos. Y aprender es cambiar. Claro, yo no sé por qué en los medios evangélicos, y yo he estado siempre con la iglesia evangélica desde 1980 como pastor, conozco bien la cultura nuestra, pensamos que terquedad es fidelidad. Es que yo creía esto en 1990 y de ahí no me voy a mover porque yo soy firme en el evangelio. No, lo que es terco.
Lo que es terco. Y una cosa es ser firme y otra ser terco. Si cambió Jesús. Jesús en su trayectoria de ministerio fue cambiando unas cosas con la sirofenicia. La sirofenicia que vamos a leer ahora le amplía el horizonte de misión. Jesús dialoga. Jesús aprende del Padre. Señor, si es posible, pasa de mí, pero va aprendiendo que no es como, va aprendiendo. No se queda, no, él va aprendiendo. Entonces, aprender es cambiar. Es renunciar a cosas que creíamos que eran absolutamente verdad por siempre. Y eran verdad para cuando el hijo tenía 8, pero no cuando tiene 18, ni cuando tiene 28. Pero hay gente que quiere tratar al hijo de 38 como cuando tenía 18. Eso es terquedad. No creció el papá, creció el hijo. Creció la hija, pero el papá. Entonces en educación, como dice Maturana, nos vamos moviendo en esa danza de la educación. A mí me gusta mucho la idea de que educar es danzar. Es danzar. Y a quienes nos gusta el baile sabe que uno tiene que cambiar el ritmo cuando la pareja va por otro lado, ¿no? Esos ritmos peruanos tan lindos. Tengo amigos que lo hacen muy bien y eso van por donde va la pareja también. Bueno, lucecitas para nuestra mochila pedagógica, nuestro morralcito. Ya dijimos 2, voy con 2 más. La pedagogía de la ternura no se limita a expresiones emocionales de afecto. El osito, este osito se llama Luis. No es mero sentimentalismo en el aula. Ya lo hemos dicho, pero vamos afirmándolo. Cuarto, la pedagogía de la ternura es un ejercicio de amor centrado en los demás, que rompe con el habitual egoísmo humano. Y el egoísmo ha atravesado por años la pedagogía, sobre todo en América Latina, donde la pedagogía y el proceso está centrado en el educador. Gran egoísmo, o en la institución educativa o en la iglesia. Iglesias que tampoco crecen. En el fondo hay terquedad y la terquedad es una expresión de egoísmo. Entonces, cuando yo, como dice Maturana, salgo de mí mismo, me descentro. Yo no soy ya más el centro, me descentro. Paso a aprender, a crecer y a educar de una manera más integral. Vamos a tener esta conversación ahora. Quiero leerles el texto. Este texto nos va a recoger casi todo lo que hemos dicho hoy. Voy a pedir el favor que una o uno de ustedes nos lea, a ver si los hermanos del apoyo tecnológico le habilitan el micrófono. Usted levante la mano quien nos quiera leer. ¿Quién nos quiere hacer el favor de leernos? Génesis. Adelante, vamos a leer Reina Valera contemporánea. Espero estar de acuerdo con sociedades bíblicas. Adelante. Uno de los que levantó la mano. Ya, profesor. Gracias. Ya. ¿Desde el 24 hasta qué número? Hasta el 30. Mira lo que ahí está. El que está en la pantalla. Ok. Dice. De allí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque tan pronto como una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, supo que él había llegado, fue a su encuentro y se arrojó a sus pies. Esa mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que expulsara de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, primero deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselos a los perritos.
La mujer respondió, es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esto que has dicho, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Amén. Te agradezco mucho. Este pasaje es extraordinario, extraordinario. Vamos a pensarlo así. Jesús es el maestro. En este momento Jesús está saliendo de su zona conocida y se ha ido al norte hacia los lados de la frontera de lo que hoy es Líbano. Se va a Tiro y Sidón. Es decir, aquí estamos con el maestro en la frontera, terreno desconocido. Y aparece una mujer. La mujer quiere plantearle el problema de una hija, que por favor sane a su hija. Esa mujer tiene todos los puntos en contra frente a la sociedad en la que vivían ella y Jesús. Es mujer, una gran desventaja. Es griega, religión pagana. Es extranjera. Y además el problema que tiene es un problema de una hija endemoniada. Es decir, tiene todos los puntos en contra. Viene para rogarle a Jesús la curación. Miren la respuesta del maestro. Deja que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitarle a los hijos su pan y echárselo a los perritos. Jesús está diciendo, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he venido para extranjeros. La mujer insiste. Es verdad, Señor. Pero hasta los perritos comen debajo de la mesa de las migajas que dejan caer los hijos. Señor, porque a los paganos les decían perrillos, perritos. Yo sé que soy un perrillo, pero los perrillos comen de las migajitas. ¿Me darías una? Extraordinario, ¿no? De parte de la mujer. Entonces Jesús dijo, por esto que has dicho, puedes ir tranquila. Y la mujer convence a Jesús. Y se produce un milagro. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. A los paganos se les llamaba literalmente perros, dice Duick, ¿sí? Generalmente bueno, si ustedes quieren mencionar algo aquí en el chat, ahí lo estoy viendo. Miren esto, miren esto. Yo no voy a decir todo lo que se podría decir con este texto, imposible, ¿no? Nadie lo podría lograr, un texto muy, muy, muy profundo. Pero vamos a verlo desde la perspectiva de la pedagogía de la ternura. ¿Qué nos dice este texto sobre lo que hemos estado conversando hoy? Algunas que se me ocurren. Algunas, como para que ustedes sigan después con el texto. Es una pedagogía dialogante. Día, a través del logos, la palabra. Ahí hay diálogo. Ahí no hay monólogo. Ahí hay diálogo. Es una pedagogía inclusiva. Tiene en cuenta los que no habían sido tenidos en cuenta. Es una pedagogía empoderadora. Le devuelve la palabra a la mujer. La mujer tiene palabra. La mujer interpela a Jesús. Una pedagogía compasiva. Actúa con compasión y atención, aprendiente. A mí me parece que Jesús ese día aprendió algo más de la mujer.
No sé ustedes qué piensan, pero veo esa actitud del Jesús que aprende. Por eso, echamos para nuestro morralcito 6 lucecitas más. La pedagogía de la ternura, desde nuestra perspectiva de fe, tiene como paradigma y modelo a Jesús, el Señor y Maestro. ¿Qué es pedagogía de la ternura y cuál es el modelo? Jesús. La pedagogía de la ternura está relacionada con la formación espiritual de los maestros, maestras, padres, madres. Es decir, no es solo la formación metodológica, didáctica, sino la formación espiritual nuestra. Ahí llegamos al punto clave. La pedagogía de la ternura trabaja en la formación espiritual de nosotras y nosotros. ¿Cómo salimos de nuestro egoísmo? ¿Cómo logramos ser menos tercos? ¿Cómo logramos ser más dialogantes? Bueno, de eso tiene que ver la pedagogía de la ternura. Y la ternura en este momento de tanto sufrimiento es el momento para tener en cuenta esos modelos de Jesús y trasladarlos a nuestra aula. Bajo la presentación y nos damos unos 5 minutitos de conversación. Adelante. Tengo el chat también aquí. Natalia, ¿acaso la teología de la ternura está motivada por la teología de la liberación? No, no. Quizá podría tener algunos encuentros en la parte política, pero relaciones puede haber con esa y otras teologías. Teología de la misión integral, teología de la misión integral de la FTL, teología de la esperanza de Jürgen Moltmann, teología, Ivonne Guevara aporta mucho a este tema también, muchas mujeres trabajando estos temas, pero no diría que es una línea que se deriva de teología de la liberación exclusivamente. Pero gracias, Jesús, por tu buena pregunta. Si alguien quiere habilitar, Gedeón, adelante, Gedeón. Buen día, hermano. Creo que para entender la teología la pedagogía de la ternura es entender y conocer bien a Jesús. Porque en Jesús se ve perfectamente esa teología. Entonces, si no llegamos a entender a Jesús, no vamos a entender, no vamos a poner en práctica. Tenemos que tener en Jesús una intimidad cerca, porque si nos familiarizamos con Jesús, vamos a tener una intimidad superficial, y eso no nos va a llevar a nada. Sí. Es entender a Perfecto, Jesús y tener una intimidad cerca con Él para entender y comprender bien, y desde ese punto de vista se va a desprender esa teología que usted Sí. menciona. Así Bien, Gedeón. yo puedo entender. Si no, Estoy completamente de acuerdo. si no, no vamos a entender. Vamos a ser Sí. meros cristianos superficiales que vamos a ir a la iglesia y tal vez vamos a tener una reunión con niños y no vamos a tener ese amor. Sí. Porque ese amor que desprende de Jesús. Por eso, para concluir, por eso Jesús fue a la cruz por nuestros pecados, por ternura y por amor. Sí, sí. Ahora, amor, Gedeón, mira una cosa. Eso que estás diciendo, eso es lo que yo quise decir en la última lucecita. El tema de la pedagogía de la ternura pasa por el tema de la formación espiritual de los maestros y maestras, así es, hermano, así es. de papás y mamás. Porque ¿de dónde va a sacar uno ternura si uno tiene una formación espiritual endeble? Lo que ablanda el corazón, lo que ablanda la mente, lo que nos permite cambiar es la acción del espíritu. Entonces ahí la relación con espiritualidad. Creo que un buen programa de educación cristiana atiende el bloque formativo de espiritualidad como central a la formación de los docentes. Esa parte la hemos dejado por fuera, infortunadamente, en seminarios, en universidades, pero la formación de la espiritualidad, de la vida cristiana, es fundamental por lo que dice Gedeón y lo que hemos intentado decir aquí. Bueno, Alejandro dice, ¿tiene que ver con el discipulado? ¿Ustedes qué creen? Pongan la manito los que crean que sí. Los que no pongan la manito, interpreto que creen que no. ¿Pedagogía de la ternura tiene que ver con discipulado? Ponga la manito así si está de acuerdo.
Yo voy a poner la mía. Estoy de acuerdo. Sí, la mayoría están de acuerdo. Están de acuerdo, sí. Incluso aplauden, sí. Exactamente tiene que ver con discipulado. A veces escucha, dicen, Rosa, algunos términos que usan las corrientes izquierdistas, progresistas, pero ellos no buscan respetar a los demás, sí. Tanto ideologías de derecha como de izquierda son ideologías que muchas veces pasan por encima del mismo ser humano. Dice Dayana, el espíritu nos lleva a toda verdad, sí, y nos cambia, nos transforma. Ruth, pero hay un riesgo también de espiritualizarlo todo, caer en el legalismo. Sí, eso ya no es espiritualidad, es espiritualismo. Bien, Ruth. Rosa, te escuchamos. Y ahí cerramos para dar los 5 minutos que nos pide el diplomado. Rosa, te escuchamos. Rosa no está por ahí. Entonces, Sally, adelante. Hermano, hay 2 Rosas, creo. Entonces, a veces por eso. Tenemos no sé todo cuál. un florero, entonces. Rosa Entonces, Sánchez. Sí, yo soy. Yo estaba alzando la mano diciendo que yo estoy de acuerdo con que la ternura es Bueno. parte. Bueno, Rosa, también, gracias, Rosa. sí, gracias. Sally, también. ¿quieres decir algo? Bueno, entonces, Buenos días, amigos, Rosa. amigas, Quería hacer hermanos, una Sally. consulta. Sí, cómo Sí, no. quería hacer una consulta acerca de lo que decía sobre cómo es caer en la espiritualidad, algo así. Eso quisiera que me lo Espiritualismo. explico. El espiritualismo, cómo A ver, es. una cosa es espiritualidad y otra espiritualismo. El espiritualismo es una deformación de la espiritualidad. Se parece más al ritualismo, ritos, y se parece más al legalismo. Generalmente ese espiritualismo termina en fanatismo. Allí donde hay una persona fanática, muy religiosa, muy observadora de todas las tradiciones, pero una persona inhumana y poco sensible, hay eso, espiritualismo. La espiritualidad es vivir como Jesús vivió, con alegría, con esperanza, con amor, con compasión, con reclamo justo de derechos, como lo hizo Jesús. ¿Por qué me pegas? Sabe reclamar, sabe decir no. Al diablo le dice no, sabe vivir. Es una espiritualidad que conduce a una vida plena. Pero en América Latina hemos tenido religiosidad católica tradicional y ahora evangélica. Tradicionalismo evangélico que está desgastando las posibilidades de esa vida que Jesús nos enseña. Bueno, voy a parar allí. En la próxima sesión vamos a dar un poco más de tiempo para el diálogo porque veo que hay muy buena participación. A mí me gusta mucho eso. Les agradezco y termino aquí para darle el tiempo a Leticia de nuevo con mi agradecimiento.